psicología. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de la inteligencia emocional, ¿sí? Veníamos viendo el eje de los procesos psicoafectivos y bueno, dentro de esto vamos a ver lo que es inteligencia emocional. Entonces, ¿sí? Bueno, tenemos que decir qué son las emociones y los sentimientos. Básicamente son estados afectivos. Acuérdense que cuando hablábamos de afectividad decíamos que la afectividad es la energía, es aquello que nos energiza para movilizarnos, para llevar adelante ciertas conductas. Bueno, las emociones son inmediatas, intensas, ¿sí? Y en cambio los sentimientos también tienen cierta intensidad, pero no tanto como la emoción y tienen una mayor duración en el tiempo. Vamos a hacer esa distinción entre sentimiento y emoción. La emoción es inmediata, como les digo, y muy intensa, y el sentimiento, en cambio, se prolonga a lo largo del tiempo. Bueno, podemos hacer una clasificación de las emociones. Por un lado tenemos la alegría, la tristeza, el miedo, el asco y la ira. Es una clasificación básica y clásica de lo que son las emociones. La alegría se relaciona con los logros positivos que yo puedo alcanzar. La tristeza y el miedo con una pérdida, ¿sí? La tristeza tiene una connotación en el pasado por algo que ya fue, que ya pasó. En cambio el miedo tiene una connotación futura. Me preocupo por algo que puede llegar a suceder. Bueno, el asco y la ira, en cambio, tienen que ver con la aversión, con el rechazo. Algo que no me gusta, algo que no quiero. ¿Y cómo me comporto a partir de estas emociones? Bueno, con el asco y la ira puede ser la evitación, es decir, la huida, ¿sí? Evito, no quiero saber nada, me voy de esa situación. O la lucha, ¿sí? Es decir, bueno, enfrento la situación y me defiendo de alguna manera. En cuanto a la alegría, bueno, la conducta es aproximarme, aceptar, ¿sí? A quien no le gusta lograr algún objetivo. Si nos proponemos algo y lo logramos, somos muy felices, de hecho, ¿sí? Bueno, y la tristeza y el miedo tienen que ver, les decía, con la pérdida y cómo se manifiesta conductualmente. Con la pasividad, si cuando estamos tristes estamos como quietitos, pasivos, con cierta ausencia, podemos decir. Bueno, y acá, bueno, ¿qué tenemos que decir acerca de lo que es la inteligencia emocional? Hay un autor norteamericano llamado Daniel Goleman, un psicólogo. Él acuñó el concepto de inteligencia emocional en un libro que escribió que se titula así, Inteligencia Emocional. Y bueno, revolucionó el concepto de inteligencia allá por los años 90. Y bien, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste esta inteligencia emocional? Dice el autor que tiene que ver con reconocer nuestros estados internos, nuestros estados emocionales y poder utilizar esa información, digamos, es decir, reconocer mis propios estados internos y también los estados emocionales de los demás y utilizar esa información para dirigir y orientar mi propia vida. Nada menos. Algo muy, muy necesario, muy importante, porque más con el estilo de vida que llevamos hoy en día, sí que es muy vertiginoso. La vorágine cotidiana nos acelera todo el tiempo, entonces, bueno, tener un buen control, un buen manejo de nuestras emociones nos puede ayudar muchísimo a vivir de una manera más sana, más serena, más tranquila. Bueno, y para esto tenemos lo que llamamos estrategias de afrontamiento. ¿Qué son las estrategias de afrontamiento? Bueno, son aquellas herramientas cognitivo y conductuales que podemos llegar a adquirir para poder justamente manejar esas situaciones que nos sorprenden a diario, ¿sí?
Bueno, yo acá tengo algunas en las actividades que ya se las voy a leer. Les pido que busquen estrategias de afrontamiento, pero yo acá les voy a dar algunas otras. Bueno, por ejemplo, ante una situación problemática que me suscita cierta emoción, cierto estado emocional, mantener un control activo en el problema, ¿sí? Es decir, no desentenderme, sino que focalizarme en la medida de lo posible en el problema. Intentar no hacer más dramática la situación, ¿sí? Como solemos decir, no echarle más leña al fuego, sino que, bueno, conservar la calma. Relajarse y analizar la situación desde diferentes perspectivas, es decir, no solamente sostener y defender a rajatabla mi propia perspectiva de las cosas, mi propia visión de las cosas, sino consultar a alguien más, por ejemplo, ¿sí? Bueno, cómo ve el problema y que aporte a la resolución del mismo. Confiar en nosotros mismos y en nuestras capacidades, tener un mínimo de confianza en nosotros y en lo que somos capaces de hacer, que podemos resolver la situación. Admitir nuestros límites, al mismo tiempo saber que no lo podemos hacer todo, sino que tenemos alguna limitación, algún límite. Y por último, pedir ayuda, ¿sí? Si es necesario, bueno, pedir ayuda a alguien de confianza, a algún profesional si fuera necesario también. Bueno, ¿sí? Entonces hablando de la inteligencia emocional, vamos a ver las actividades. Bueno, primero leemos del cuadernillo de tema las páginas 31 y 32 sobre las emociones y clasificación de las emociones y sobre la inteligencia emocional. Esos son los subtítulos. En una segunda actividad les pido que miremos un video donde se lo entrevista a Daniel Goleman. Daniel Goleman es contemporáneo, ¿sí? Y hace unos años otorgó una entrevista acerca de los beneficios de la inteligencia emocional para nuestros hijos. Me pareció sumamente interesante poder planteárselo a ustedes, porque si bien habla de la crianza de los chicos, los conceptos que otorga se pueden aplicar, digamos, a cualquier situación de nuestras vidas también, ¿sí? Bueno, y ahí les dejo un cuestionario, en la tercera consigna les dejo un cuestionario. Definimos inteligencia emocional, qué significa manejar las emociones, cuáles son los indicadores de los beneficios de los aprendizajes sociales y emocionales, cómo manejar la frustración. Bueno, acá con el tema de las emociones también aparece el conflicto y la frustración. ¿Sí? Cuando los objetivos que yo me planteo no los puedo realizar, no se ven realizados, entonces, bueno, el sentimiento de la frustración. ¿Cuál es la importancia de la atención en el aprendizaje? ¿Qué es el control cognitivo? Describir el experimento del marshmallow, ¿sí? Del malvavisco, es un experimento muy conocido. Establecer las consecuencias positivas y negativas del mismo, ¿sí? De la Universidad de Stanford, ahí es donde lo hicieron por primera vez, ¿sí? A unos niños. Ya lo van a ver en el video, Daniel Goleman lo explica mucho mejor que yo. Bueno, a un niño le dicen, yo te doy un par de caramelos, un par de malvaviscos, y si los puedes comer ahora, o si esperas a que yo regrese, porque estaban en una habitación, si esperas a que yo regrese, te voy a dar 2, te voy a dar más. Y hay algunos chicos que saben esperar y hay otros chicos que no saben esperar. Y ahí hay toda una diferencia en cuanto a la inteligencia emocional. Bueno, y concluye Daniel Goleman acerca del experimento. Bueno, ¿qué papel juega la compasión en la cognición? Cuando hablamos de cognición hablamos de comprensión intelectual, adquisición de algún concepto propiamente. ¿Cuál es la relación felicidad-inteligencia? Y la última dice explicar la importancia de los buenos modelos en el aprendizaje socioemocional de los niños. Bien, tener buenos modelos, nada menos. 4. Buscamos por internet algunas estrategias de afrontamiento ante el estrés, lo que les acabo de decir, ¿sí? Cómo podemos actuar acertadamente ante situaciones que nos estresan.
Y después, bueno, la última es de la página 5 del cuadernillo de actividades. Leemos el ejercicio 15 para la autorreflexión y lo comentamos brevemente. Si hay una secuencia de preguntas, no hace falta que respondan pregunta por pregunta, simplemente hagan un comentario general acerca de esto, ¿sí? Y eso sería todo. Bueno, entonces, mucho se puede decir acerca de la inteligencia emocional. Hoy en día es una habilidad que sí o sí necesitamos tener y desarrollar y fomentar, ¿sí? Así que bueno, espero que todos estén bien y nos encontramos en la próxima. Hasta luego.